Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenidos a otro programa, Echa tu pan sobre las aguas, programa de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia. Una iglesia amada, pastoreada por pastores Antonio Nilda Caraballo, y estamos allí en la carretera 512, kilómetro 1.6 del barrio Callabo de Juana Díaz, bien cerca de la carretera 14. Hacia el barrio Collores. Allí vas a encontrar al campamento Jerusalén, tierra de paz. Y allí está el templo de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia, y un grupo de hermanos que están dispuestos a recibirte con los brazos abiertos. Nos preocupa la humanidad, nos preocupan las almas, nos preocupa el rumbo que llevan los pueblos. Nos preocupan cada criatura que nace en este mundo, en una generación tan perversa y tan terrible como las que nos ha tocado vivir. Una generación de los últimos días, como dice la palabra. Y en el libro de Mateo, que es el libro que voy a estar utilizando en esta mañana, en el capítulo 9, versículo 37, dice así: Jesús les dijo a sus discípulos: son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas noticias. Por eso pídanle a Dios que envíe más discípulos para que compartan las buenas noticias con toda esa gente. Por lo tanto, la labor de rescate es urgente. La labor de rescate es urgente. Cuando ocurre algún tipo de accidente, o alguien que quizás guiando de una manera incorrecta se va por algún risco o algún abismo, notamos que inmediatamente llegan las unidades de rescate, donde las personas no pueden llegar. Hay personas expertas, preparadas para poder rescatar a la gente, ya sea en los abismos que caen o en los ríos cuando están ahogándose. Hay gente que se identifica con el rescate de personas. Pero hay un peligro terrible que abarca toda la tierra, todo el mundo entero. Y el peligro es el pecado. Y pecado es errar en el camino de la voluntad de Dios, desviarnos, salirnos de la voluntad de Dios, errar al blanco. De ahí es que viene esa palabra en su etimología griega, ¿verdad? De los que tiraban flechas para dar en el blanco y se desviaban. No podemos decir que nos salvamos si pecamos un poquito. Es como si tiráramos una flecha y diera pues quizás a un 90 o un 99.7, 8, 9, pero no en el blanco. No hay pecados grandes ni pequeños para Dios. El pecado es pecado y hay una ley que trae muerte por cada pecado. Y para eso vino Jesucristo. Jesucristo vino a libertarnos del pecado y de la muerte. Pero se necesitan personas. Se necesita gente que se relacione con el plan de Dios para rescatar a los perdidos. Y la exhortación del Señor
es que le pidamos a Dios para que envíe más discípulos, para que compartan las buenas noticias con toda esa gente. Eso quiere decir que hay buenas noticias de salvación, pero hay muy pocos discípulos que las anuncien. Y es necesario que nosotros podamos proclamar el mensaje de las buenas noticias para que la gente pueda escucharla, convencerse a través del Espíritu Santo y entrar al reino de Dios. Llámanos al 787-259-1155. Son muchas las personas que necesitan entrar al reino. Millones se van al infierno todos los días. Pero son muy pocos los discípulos que tenemos para anunciar las buenas noticias. Y hay quien las anuncia de una manera incorrecta. Hay quien le quita o le pone a esas noticias. Y son tan simples. Son tan sencillas. Son tan importantes para poder entrar al reino de los cielos. Nuestro ejemplo es Jesucristo. Jesucristo entró al mundo y se bautizó en su misión. Él vino con una misión, con un trabajo para realizar. Jesucristo, inmediatamente que fue bautizado, te dice que cuando Jesús salió del agua, en ese capítulo 3 de Mateo, vio que el cielo se abría y que el Espíritu de Dios bajaba sobre él en forma de paloma. Entonces una voz que venía del cielo dijo: este es mi hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Por lo tanto, notamos que Jesús no perdió tiempo. Él sabía que la labor de rescate era demasiado importante. Se bautizó identificándose con la misión que él tenía que realizar aquí en la tierra. Nada ni nadie lo detuvo. Era una oportunidad única para salvar a la humanidad. La Biblia dice que no hay otra forma de ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres en los cuales nosotros podamos ser salvos, solamente a través de Jesucristo. El Señor dice que nadie va al Padre si no es por Él. Y esta es una oportunidad para tu vida, porque el Señor sigue rescatando a través de Jesucristo y de su mensaje. Y no estás escuchando esto por casualidad, no estás escuchando este mensaje porque simplemente prendiste la radio o la cambiaste y te encontraste con mi voz y el mensaje de la labor de rescate urgente que Dios está haciendo. No es una casualidad, es una oportunidad. Y es una oportunidad que Dios te está dando, que Dios le está dando a los tuyos, para que podamos ser salvos de esta perversa generación, como hablaba el apóstol Pedro en esa primera predicación, donde se convirtieron 3,000 personas. Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, teniendo una evidencia frente a un cojo que fue sanado, y ese hombre no podía caminar. Pero cuando Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero te voy a dar lo que sí tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te ordeno que te levantes y camines. Enseguida Pedro lo tomó de la mano derecha, lo levantó, y en ese mismo instante las piernas y los pies de aquel hombre se hicieron fuertes, y de un salto se puso en pie y empezó a caminar. Sin más, entró en el templo con Pedro y Juan, caminando y saltando y alabando a Dios. Y todos los que lo veían caminar y alabar a Dios estaban sorprendidos,
No entendían lo que había pasado. Sabían que era el mismo hombre que antes se sentaba a pedir dinero junto a la puerta de la Hermosa. Pero ese hombre siguió sin separarse de Pedro ni de Juan, siguió caminando y la gente corría asombrada detrás de ellos. Allí en la puerta de Salomón. Y ahí comenzó Pedro a dar las buenas noticias. Él no perdió el tiempo. Este era el tiempo de oportunidad, como es el tiempo de oportunidad para ti. Los cielos están abiertos desde que Jesucristo comenzó a obedecer al Padre, desde que Jesucristo se identificó con la misión del Padre. Los cielos se abrieron y la ayuda del Espíritu Santo descendió sobre Jesús, haciendo que se convenciera Jesús del agrado del Padre. Las buenas noticias que nosotros llevamos y que llevó Pedro también junto a la puerta de la Hermosa son noticias que agradan a Dios, porque hay una labor de rescate. Y quiero darte simplemente algunos versículos de esta gran predicación, porque Pedro comenzó a hablar inmediatamente de Jesucristo y decía que Jesús solo obedecía a Dios. ¿Lo obedecemos nosotros? Para yo poder llevar ese mensaje tan urgente, esa labor de rescate, solo lo puedo hacer en el nombre de Jesús, no en mi nombre, no en el nombre de cualquier persona que no tiene poder para salvación. Solo somos salvos en el nombre de Jesús. Y Jesús solo obedecía a Dios, decía Pedro, y siempre hacía lo bueno. Pero ustedes lo rechazaron, decía Pedro, y le pidieron a Pilato que dejara libre a un asesino. Fue así como mataron a Jesús, el único que podía darles vida eterna. Pero Dios ha hecho que Jesús resucite, y de eso nosotros somos testigos. Hay una labor que tenemos que hacer, una labor de rescate. Es urgente. Tenemos que mostrar que Jesucristo vive. Tenemos que confiar en el poder de Jesús. Ese poder de ese nombre y de esa sangre que sanó a aquel hombre cojo. Y Pedro no buscó atracción para él ni reconocimiento para él. Él estaba rescatando. Y estaba rescatando con las buenas noticias. Estaba aprovechando las oportunidades de que el cielo está abierto, que Jesús lo abrió y ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, ayudándonos. Aprovecha esa ayuda. Llámanos al 787-259-1155. La gente se está perdiendo. Hay gente paralizada del espíritu y del alma. No solamente físicamente. Hay gente que no puede encontrar el camino al cielo porque escasean los discípulos que llevan el mensaje. Hay que decirle a todo el mundo que este es el tiempo del favor de Dios, que este es el tiempo de la gracia de Dios, que este es el tiempo de oportunidad, donde los cielos están abiertos y Jesús muestra el camino para llegar a Dios. Se puede escuchar a Dios como Jesús lo escuchó. Podemos aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra alma, y el poder de su sangre nos limpia de todo nuestro pasado, nos convierte en personas aptas para ser hechas hijas de Dios o hijos de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¡Qué buena noticia! Que puedo ser bueno, que puedo tener una conciencia nueva, que todo lo demás no importa, ya ha sido borrada o borrado de nuestra conciencia. Podemos levantarnos como nuevas personas y hacer cosas nuevas, obras buenas, para dar gloria a Dios. Podemos ser limpios y llenos del poder del Espíritu Santo como Pedro para continuar dando buenas noticias y rescatar
rescatar al que está perdido. No te canses de hablar la palabra de Dios, aunque la rechacen, aunque te marginen, aunque se burlen de ti, aunque te abandonen, aunque no te consideren, aunque te persigan. Hay una labor de rescate que es urgente. Es urgente. Las vidas se pierden. Hay muchas personas que necesitan la ayuda de Dios. Dice la palabra en el libro de Mateo, en ese capítulo 9, el versículo 35, que Jesús recorría todos los pueblos y las ciudades, enseñaba en las sinagogas, anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y sanaba a la gente que sufría de dolores y de enfermedades. Y al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, Jesús sintió mucha compasión porque vio que era gente confundida, que no tenía quien la defendiera. Parecían un rebaño de ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios. Dale una mirada a tu familia. Medita. Mira la condición de algunos de ellos. ¿Crees que con sus patrones de conducta o la forma que se conducen van a ir al cielo? No podemos ignorar la verdad. Muchos de nuestra familia están perdidos. Alguien tiene que continuar hablando y diciéndole que hay buenas noticias de salvación. Alguien tiene que hablarles el evangelio sencillo de Jesús, sin ponerle ni quitarle. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Simplemente creyendo que Jesucristo vino por el mandato de Dios, por el amor que Dios tiene al mundo, para buscar y salvar al que se ha perdido. Es necesario que nosotros nos convirtamos en sus testigos. Es importante que tú y yo seamos sus voceros. Es importante dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. El favor de Dios, el que nuestro nombre permanezca escrito en el libro de la vida. El poder decirle a las personas que Dios a través de Cristo nos puede librar del juicio final. Hay buenas noticias de salvación y hay gente sufriendo en este momento. Hay gente a tu alrededor que necesita que abras la boca y que compartes lo bueno del cielo que has recibido. No lo conserves para ti. Siembra la buena semilla del evangelio en otros corazones, porque aunque veas que muchos quizás lo van a rechazar ese evangelio del reino, hay una cuarta parte que lo va a aceptar. Hay un remanente que lo va a aceptar. Llámanos al 787-259-1155. No es tarde. Todavía Dios está trabajando y Jesucristo también. Todavía hoy es el día de salvación. Es el momento de salvación. La hora viene cuando nosotros no vamos a poder trabajar. Hay mucha gente enferma, hay mucha gente deprimida, hay mucha gente angustiada, hay mucha gente triste, hay gente que está atada por la mentira, por el engaño de Satanás. Y necesitamos llevar una palabra que los rescate. Hay urgencia. El Señor dice: fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Cuando Jesús llamó a sus 12 discípulos y los reunió, les dio poder para expulsar los malos espíritus y para sanar toda clase de enfermedad. Y los envió con unas instrucciones, porque ameritaba en ese momento llevar el mensaje al pueblo judío.
Y Jesús dijo, no vayan por lugares donde vive gente que no es judía. Tampoco vayan a los pueblos de la región de Samaria. Mejor vayan a los israelitas, pues son un pueblo que anda como rebaño perdido. Cuando vayan, anuncien este mensaje. Ya está por llegar el reino de Dios. Sanen también a los enfermos, devuélvanles la vida a los muertos, sanen a los leprosos y libren de los demonios a la gente. No cobren nada por hacerlo, pues el poder que Dios les ha dado a ustedes tampoco les costó nada. No lleven dinero ni provisiones para el camino. Tampoco lleven bastón ni otro par de zapatos ni otra muda de ropa, porque todo el que trabaja tiene derecho a ser alimentado. Y cuando lleguen a un pueblo o una ciudad, busquen a alguien que merezca su confianza y quédense a vivir en su casa hasta que se vayan del lugar. Y cuando entren en esa casa, saluden, ofreciendo la paz a todos los que vivan en ella. Si merecen la paz, la tendrán. Si no la merecen, no la tendrán. Si en alguna casa o pueblo se niegan a recibirlos o escucharlos, salgan de ese lugar y sacúdanse el polvo de los pies en señal de rechazo. Les aseguro que en el día del juicio final ese pueblo será más castigado que las ciudades de Sodoma y de Gomorra. El trabajo que Dios nos envía a hacer es peligroso, porque nos envía como ovejas en medio de lobos. Tienes que estar blindado con la salvación, con la coraza de justicia, sabiendo qué es lo bueno y qué es lo malo, y ceñido con la verdad para que a lo malo le digas malo y a lo bueno le digas bueno. Tienes que tener las sandalias del evangelio bien puestas y bien amarradas para que no lleves otro tipo de enseñanza que no sea el evangelio de Jesucristo. La labor de rescate es urgente. Hay mucha gente que tiene necesidad, quizás en tu propia familia, quizás tu propia esposa, tu propio esposo. Y no te estás dando cuenta. No te estás dando cuenta que el vecino de al lado o del frente está en crisis, que ese matrimonio está en caos, que los hijos están perdidos. No te estás dando cuenta de las personas que te rodean en tu trabajo, cómo hablan, cómo se comportan y van rumbo al infierno. La labor de rescate es urgente porque todas las cosas de este mundo van a pasar, pero la palabra de Dios no pasará, se va a cumplir. Vamos a ser juzgados por la palabra del Señor y por las obras que hemos hecho mientras estábamos aquí en el cuerpo. En este momento tan importante, tienes que identificarte con el plan de Dios. Tienes que unirte a la labor de rescate. Cuando una persona es declarada como perdida, se une un gran grupo y se distribuye por los valles, por los campos, por los ríos, a buscar a esa persona desaparecida. Y muchos dan quizás con la persona o viva o muerta. Pero hay una labor de rescate. Y eso es hablar físicamente. Nuestra labor espiritual es más importante. Ven a Jesús, únete al reino de los cielos. Aprovecha que Jesucristo vino a traer buenas noticias a la tierra, que abrió el cielo para que tú y yo seamos salvos. Jesús le decía a los discípulos, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. Este es un momento donde tenemos que agradar al Padre haciendo su voluntad. Llámanos al 787-259-1155. Estos son momentos de regresar al Padre, como el hijo pródigo regresó. Muchas veces tenemos miedo de regresar. Hemos perdido el camino, nos hemos desorientado y confundido y hemos dejado todo lo bueno que Dios nos ha dado, y muchos están apartados hace años y no regresan por orgullo. Y cada día
La vida es peor para el que se aparta de Dios. No hay paz para el impío. Regresa a Dios en este momento. Únete a la labor de rescate que es urgente. Hacen falta discípulos. Hacen falta gente disciplinada. Hacen falta personas que el Señor está capacitando en las congregaciones para rescatar a muchos que están perdidos. Necesitas conocer las armas, los instrumentos que Dios le da a la iglesia para poder sembrar la semilla del evangelio y protegerse del maligno. El Señor te llama en esta hora. Regresa al Padre. Haz como el hijo pródigo, que al fin comprendió lo tonto que había sido y pensó: en la finca de mi padre los trabajadores tienen toda la comida que desean y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Volveré a mi casa y apenas llegue le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como cualquiera de sus trabajadores. Entonces regresó a su padre, y su padre, aun cuando él estaba lejos, corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con abrazos y besos. No te detengas. El Señor te llama en esta hora para la labor de rescate del perdido. Es urgente. Vamos a orar en este momento. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te bendecimos y te adoramos y te damos gracias por la oportunidad de haber sido salvados, de haber sido limpiados, de haber sido purificados y vestidos de salvación. Gracias por no acordarte de nuestros pecados. Gracias, Padre amado, porque somos una nueva criatura con la oportunidad, Señor, de ser enseñados a ser buenos y a hacer buenas acciones. Se necesita un mundo mejor, Padre, y para eso, Señor, tú has llamado a tu pueblo, tú has llamado a tu iglesia para hacer luz y sal en este mundo. Dios, ayuda a mis hermanos a integrarse al cuerpo, a trabajar junto a los obreros que están sembrando la palabra en los corazones en distintos lugares. Dios, que no se conformen en estar, Señor, en las congregaciones sentados sin hacer nada, Padre, sino que abran su boca y lleven la palabra de salvación a muchos que están perdidos. Gracias te damos por esta oportunidad que nos das nuevamente de exponer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Se despide de ustedes la pastora Nilda Álvarez de Caraballo en otro programa de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia, Echa tu pan sobre las aguas. Dios te bendiga y Dios te guarde.